Buenos collacios, bien llegados otra semana más a la Caixa de Pandora. Aquí estamos, como siempre, Guille, Jorge y una servidora. Y hoy vamos a hablar de un nuevo tema. Aquí tengo la caixa en la que tenemos todos los temas de esta temporada y voy a sacar otro papelín. Guille, güey, tócate a ti. Así que agarra lo que te lo paso por aquí, ¿vale? Apúrramelo para acá. Agárralo. Muy bien. ¿Tienes luz? Venga. Sí. ¡Ole! Docencia online, un paso adelante, un paso atrás. ¿Qué os parece? Bueno, bien. un tema muy actual, muy interesante y que a nosotros que Muy somos sufrido estudiantes también. nos tocó mucho este último año. Pues sí. Yo, la verdad que tengo que decir que para el poco tiempo que tuvimos para adaptarnos, salieron las cosas decentemente bien. A ver. Sí, es verdad. Foi hace agora un año cuando Sí. entró la pandemia, foi de un día para otro, sí casi, que todo el mundo se organizó y se puso un plan para que pudiésemos, a mi país Además- no tuve ni 2 días sin dar clase. Yo sí, yo tuve como 15 días, los 15 días primeros que había dicho nuestro presidente que íbamos a estar solo 15 días y al final fueron 3 meses. Pues esos Bueno, 15 3 días yo tuve meses, sin dar clase. Pues, Pero después los profesores adaptaronse y entraron a dar clase por Teams, que es una plataforma de vídeo, y la verdad que después las cosas salieron bastante bien. Aunque bueno, siempre había algún un poco entrado en años que no tenía mucha idea de cómo utilizar las cosas, pero entre todos al final salió. la verdad que a mí parece que foi un esfuerzo por parte de todos, del profesorado y de nos, brutal. Y sobre Sí, todo eso es verdad. lo que dice Jorge, la gente que ya tiene más años y que no nació y no sabe de la tecnología, ponerse a grabar vídeos y a grabar clases, a mí parece que para ellos fue un esfuerzo tremendo. Yo tenía una profesora que casi daba más clase el FIU que ella, porque entre que no sabía, no podía, no se aclaraba, pero al final, Ya. oye, acabamos el curso y bueno, y vosotros seguís dando clase online, ¿no? Sí. Sí. A mí Bueno, ya pero- empieza a refalciarme un poco. Ya estoy un poco refalciado, la verdad. Y a mí parece que la docencia online que suple una necesidad ahora en esta situación de emergencia, pero a mí sería de las cosas que no me prestaría que quedara, por lo menos, para la educación presencial. A ver, Ya. igual sí que no sé cómo se organizaban antes la UNED y todas estas cosas. A lo mejor para las universidades a distancia, que antes no se hacía tantas clases online o tal, igual sí que lle un paso adelante. Pero a mí parece que para la educación, que antes era presencial, lle un paso atrás muy grande. A mí parece que no se puede sustituir de ninguna manera porque, a ver, quieras que no, yo no me concentro bien, no yo atiendo tampoco. bien Yo tampoco. y es muy complicado para todos. Sí es verdad que estamos haciendo un esfuerzo súper grande, pero que es muy difícil. Además, Yo creo hay, Sí, di Jorge, di. hay determinadas salidas profesionales que necesiten que tengamos docencia presencial, porque, por ejemplo, yo que estudio una carrera que lleva bastante de laboratorio y de De verdad. investigación y tal, tengo que ir al laboratorio y tengo que saber utilizar el diferente material que hay, y no se puede aprender a andar en bicicleta delante de un ordenador. No. ¿Sabes lo que quiero decir? Totalmente. Yo, afortunadamente, yo estoy haciendo un ciclo formativo de sanidad y nos al entamar este curso tuvimos clases presenciales, igual que otros ciclos tuvieron clases semipresenciales. Yo fui todo el curso a clase y entiendo que quizás para carreras o para estudios que son más teóricos no sea tan necesario de ir a les aules, pero para cosas que necesites tocar, que necesites hacer cosas con las manos, claro, desde casa ya es imposible hacerlo. Entonces yo creo que ahí debería empezar a haber una balanza, ¿sabéis? sí. Porque, por ejemplo, hay clases teóricas para las que no me haría falta de ir al centro de estudios para nada, pero para otras sí. Y quizá ves a otros cursos y os sucede lo mismo. Y ahí podría ser hacer balanza, pues güey, va esta xente y mañana va esta, y así no hay mucha xente xunta a la vez, pero de la misma forma todos podemos disfrutar de las instalaciones. Yo creo que hay algo de eso, y también para el resto de carreras, porque además a mí parece que después de tantos meses encerrados en casa, la xente necesita de ir a clase, por Sí, relacionarse, sí, por ver de xente. acuerdo.
Además, echase de menos el ver a los compañeros, el acabar las clases y ir a tomar un cafetín y tal, pero claro, si ya son cosas de la antigua normalidad que no sé cuánto tardarán en volver a venir. Y ya triste, porque al fin y al cabo son xente que conociste fai relativamente pouco, son amigos que estás entemando a facer e que estás privándote de conocer xente e de tal, y é triste, pero bueno, esperemos que algún día con les vacunes y les cosas pueda volver cierta algún aspecto de lo que conocíamos antes como normalidad. Yo creo que sí, o por lo menos tengo esa esperanza de que más pronto que tarde nos deixen outra vez facer, si non totalmente la vida normal, un pouco máis de socialización. Sí, Yo espero que un poquillín más de libertad en unos añinos tengamos, porque ya estamos un poco de cierres experimentales y de no poder salir de casa hasta las narices, pero... Sí, a mí parece bueno. que eso é lo que se fala de fatiga pandémica, que é el refalfio en asturiano. Estamos refalfiados, sí. De estar casa e de non facer casos. Parece hasta triste decir que tenemos ganas de ir a clase. Ya. Que sí. A mí parece... Pero ¿cómo? A mí na vida me había pasado hasta ¿Cómo ahora. la pandemia puede hacer que la juventud tenga ganas de ir a clase? Y un estudio a realizar. Y pidamos a locura. las autoridades, por favor, que nos dejen. Queremos volver a clase. Dende aquí, hashtag, queremos volver a las clases. Hashtag. Aules segures. Bueno, pues entonces yo creo que los tres pensamos neste tema de la misma manera, de que les clases online hicieron un favor per grande y que nos deixaron seguir estudiando durante un tiempo, pero que ahora que ya poco a poco que deberíamos volver... Fue algo que tuvo bien para salir del paso y que hay cosas que se podían quedar después, pero que las clases presenciales es algo que es difícil de suplir en algunas carreras y en algunas circunstancias. Pues aquí lo vamos a dejar. Vosotros qué pensáis, tenéis las mismas opiniones, tenéis otras, dejémoslo en comentarios y nosotros todos lo revisamos. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.